Tenían toda la razón. A este dormitorio le hace falta urgente una renovación. No solamente por el respaldo y la decoración, sino que también porque no tiene ningún lugar para guardar. Y la verdad es que esos dos veladores ya están colapsados. Así que no nos demos más vueltas y vamos a trabajar. Vamos a dejar 83 centímetros libres para después poner un revestimiento ranurado. De ahí hacia arriba vamos a pintar con un color terracota. Es un esmalte al agua antimicrobiano ideal para la pieza, porque impide la formación de hongos y el desarrollo de virus y bacterias. Enmascaramos los bordes y el piso para no manchar y aplicamos la pintura con un rodillo antigoteo que ayuda a mejorar la terminación y el proceso de pintado. Este esmalte contiene imprimante para mejorar la adherencia, además elimina olores, es lavable y resistente a las manchas y rayones. Para terminar de cubrir el muro, vamos a poner estas tablas de revestimiento ranurado de poliestireno que cortamos a la medida con la sierra ingleteadora. Son 30 de 86 centímetros de largo. Trabajamos con la pistola calafatera para aplicar cordones gruesos del adhesivo adiós a los clavos de Topex a lo largo de toda la tabla. Es importante usar el nivel de burbuja para corregir la posición y que todo el revestimiento quede aplomado y nivelado. Cada tabla tiene un borde con un calado y el otro con una pestaña que calzan para hacer la unión manchembrada, que hace que no se noten las junturas entre cada una. Si hay algún enchufe en el camino, simplemente traspasamos las medidas a la tabla y cortamos muy fácilmente con la herramienta multipropósito. Para tapar la terminación del borde superior del revestimiento vamos a ocupar esta moldura de MDF que pintamos con esmalte al agua. Es súper liviana y está ideal para pegarla con el mismo adhesivo montaje. Aquí ya. Vamos a cambiar los apliques que iluminan los veladores y la cama por estos metálicos más modernos y que aportan más calidez, ideal para un dormitorio. Cortamos la luz desde el automático de la casa y en los mismos agujeros fijamos el soporte del aplique nuevo. Y los cables eléctricos los conectamos a la regleta que viene incluida, neutro con neutro y fase con fase. Ya. En este muro, donde antes había un cuadro, ahora vamos a poner un par de repisas para aumentar la superficie de almacenaje y así ayudar un poco a desocupar los veladores que estaban realmente colapsados. Son repisas de melamina que miden 25 centímetros de ancho y 60 de largo. Incluye su sistema de anclaje invisible, por eso tenemos que hacer en el muro perforaciones con broca para concreto número 6, poner tarugo nylon y atornillar la base. En los fierros redondos que quedan hacia afuera, calzamos la repisa, que viene con las perforaciones para este ensamblado. ¿Han visto lo buena que está la app de Soymac? Desde aquí puedes vitrinear, revisar stock de productos y precios. Y si estás en la tienda, simplemente escaneas y pagas desde tu celular. Tremenda. Ahora vamos con los textiles, que aparte de decorar, abrigan y dan esa sensación de calidez tan necesaria en un dormitorio. Y en las ventanas vamos a poner estas cortinas blackout para que no entre ni un poquito de luz cuando tengan que seguir durmiendo. Tienen argollas metálicas incorporadas, lo que hace muy fácil colgarlas. Y una vez puestas, quedan muy bien marcadas sus ondas. También pondremos un cubrecamas de algodón con textura tejida, que incluye también las fundas. ¿Qué les parece? Un resultado increíble. ¿Qué cambio logramos sin hacer ninguna obra? Solamente eligiendo correctamente todos los nuevos elementos. ¿Quieres hacer este cambio en tu casa? Suscríbete al canal del Hágalo Usted Mismo en YouTube para que puedas ver este video y muchas otras renovaciones sin obra. Nos vemos. Chao, chao. Todo esto lo puedes encontrar en tienda Soymac, nuestra app y en soymac.com.